Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir en este camino por el segundo concierto del programa de Dimash Kudaibergen titulado Voice Beyond Horizons. Ya reaccionamos a 4 cantantes hasta el momento. Han estado muy bien las presentaciones, muy bien. Ahí como que ciertos sentimientos encontrados con algunos participantes, como por ejemplo Giulia de Italia, que sigue sin convencerme del todo, porque me ha mostrado sus canciones muy buenas, por cierto, muy bonitas, pero como que siento a mi gusto personal que le hace falta más demostrarme cosas vocalmente hablando. Igual tengo sentimientos encontrados con el representante de Kazajistán, con Urshas. Ah, Como que se está pegando mucho a la imagen de Dimash y eso a la larga no le va a beneficiar en nada porque se le va a comparar con él y que te comparen con Dimash no lo vas a alcanzar. Vocalmente no lo vas a alcanzar. Dimash es una anomalía. Está bien que le quieras mostrar respeto y admiración y que sea el mayor ídolo de tu país y de todos los tiempos de Kazajistán, pero digo, hay que guardar comparaciones, ¿no? O sea, sepárate de su imagen, encuentra tu estilo, encuentra tu género y desarrollate ahí. No te apegues a las canciones de Dimash porque en las últimas dos canciones, bueno, las dos canciones que ha presentado, la primera que es la de Samal, es de Dimash. Y que bueno, Dimash nunca la cantó, nunca la ha cantado, pero ya ahí estás enviando un mensaje de que te estás enfocando a la imagen de Dimash. Y la segunda, la de Mahabat Magan, una canción que ha hecho ultra famosa Dimash, que es un himno para los Deers, que siempre la cantan junto con Dimash en todos sus conciertos. Digo, no la interpretó mal, porque el chico Nurjaz canta muy bien, pero se está pegando mucho la imagen de Dimash. Mejor ya deja de hacer estos homenajes o como le quieras ver y dedícate a lo tuyo, encuentra lo tuyo. También, por ejemplo, Sang Xiun de China y Nurchompon de Kirguistán, ellas hasta ahorita me han encantado en este segundo concierto. En el primero también me gustaron, mostraron muchas cosas. El estilo de Sang Xiun de China puede ser que no le agrade a muchos porque ella tiene un estilo muy tradicional de ópera china. Tiene ese estilo muy clásico de la ópera de esa región que no los oídos occidentales no estamos acostumbrados a escuchar. A lo mejor para ellos, como audiencia asiática y muy pegados a China y muy allegados a la cultura china, estén más acostumbrados. Pero de este lado del charco, sí, como que a veces a muchos no les cuadra o no nos cuadra. A mí sí me gusta. No es mi género favorito de la ópera, pero no me desagrada. Y me gusta porque me trae frescura y variación a lo que estoy acostumbrado a oír normalmente, ¿no? Y tiene muy buena voz, Sang Xiun. Tiene muy buena voz. Nos ha demostrado que tiene una voz excelente. Así como la voz de Nurchompon perdón si lo estoy pronunciando mal, de Kirguistán. Me recuerda mucho a la voz de la señora Svetlana, pero es idéntica su voz. Es igualita, tiene el timbre pegado, pero canta muy bien, canta muy bien. A lo mejor a muchos no les gusta su actitud, que a veces se muestra un poquito sobreactuada, pero no es que esté sobreactuada, sino que simplemente ella así es. Es una persona muy espontánea, con mucho ángel, con mucho carisma, que a lo mejor llega a chocar, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados normalmente, pero bueno, digo, son gustos personales. Tú tendrás los tuyos, estarás de acuerdo, no podrás estar de acuerdo, todo se vale. Todos tenemos nuestra forma de ser, nuestro carácter y nuestros gustos. Y para eso son las competencias, ¿no? Para que cada uno encuentre sus gustos. Y pues bueno, dicho esto, ya que reaccionamos a estos cantantes, vamos a ver quién sigue. Vamos a ver quiénes siguen en esta competencia. Y va a ser interesante. No los he descubierto, todavía no sé quiénes sigan, vamos a verlos juntos. Y ahora sí que, Ático, cállate los ojos
Dale play al video y déjanos ver quién va a cantar ahora. Vamos a... ¿Quiénes faltan? Faltan Kai Shengyu de China, el que canta ópera. Falta La Ganshu. Falta Stefan. Y falta la de Malasia, ¿cómo se llama? Lee Pei Ming. Bueno, faltan creo que ellos 4, ¿no? Vamos a ver quién sigue. Así que, Ático, dale play al video. Ok, Kai Shingyu. Wow, la música muy majestuosa. 有间花颜寺山花寺，有间明堂。看过九龙壁带王府，去登城墙。钟鼓楼四牌楼，琵琶老店琵琶唱。四大街八大巷，迷失在72条绵绵巷。 Wow, ese vibrato. Ooh. 有过悬空寺、昊天寺，在群云冈，登临烽火台、明长城，古堡边墙，火山群、桑干河，图林晚照看夕阳，太原桥、北渡桥，文英湖、流云小桥，青浪。 火树银花，孤独天，天心牧羊。霓虹高楼，玉河两岸风光。霓虹高楼，玉河两岸。 天涯故人昨夜梦在何方？梦醒的你为何热泪盈眶？回家的人走多远也不惧山高水长。此时的你可正走在 归来的路上。Wow. Wow, vamos a ver qué le dicen los jueces. Tsai Tsai was amazing. Tsai Tsai had like he was both presenter and singing, and he said it was his first time, but I felt like he's professional.
and everybody sang amazing. 边当串讲人边唱歌，实际上是一个不容易的事情，非常不容易。因为说话的声音状态和歌唱的声音状态是不一样的。我在你的歌里面不但感受到了历史的纵深感，也感受到了游子思乡的情感。特别是在开始会有说到我们的悬空寺、华严寺，用你漂亮的金色的男高音烘托出了这种纵深和宏伟的气势，同时我又能够感受到你非常抒情的细腻的对家乡的这种叙述和思念之情。谢谢你带给我们非常美好的感受。谢谢雷老师。Bueno, aquí voy a leerles, bueno, más bien les voy a comentar lo que les dijeron los jueces, porque me dijeron que, digo, lastimosamente le tengo que poner filtro a la imagen agregado, de que los subtítulos que pone la aplicación de Mango TV son muy chiquitos, no se distinguen. Me pidieron de favor que si les podía traducir o comentar qué es lo que les decía cada juez, y así lo vamos a hacer de ahora en adelante. Gracias por la recomendación. Si quieren que hagamos otra cosa también déjenmelo aquí abajo en los comentarios para que vean que yo siempre los leo a todos siempre les trato de contestar, o si no mínimo les pongo su corazoncito ahí en su mensaje. Y pues bueno, aquí lo que le dijo la jueza Ley es de que le estuvo hablando, ¿no? De que no es fácil ser tanto el presentador como cantar, porque el registro de la voz se maneja muy diferente en las dos formas, tanto hablada como cantada, más aparte la presión de ser un programa, más aparte la presión de que también tiene que competir. Y lo felicitó por eso, y también lo felicitó porque le estuvo diciendo que su canción rinde homenaje a unas ruinas y a lugares históricos de China, y que su voz de tenor le encanta y que cantó precioso. Eso fue mayormente lo que le dijo la jueza Ley, y Kai le agradeció, ¿no? Vamos a ver qué dice ahora el maestro Walter Afanasiev. Wow. Is that you are in the realm of singers that could sing anything to me. Aquí el maestro Walter le dice, bueno, dijo primero wow 3 veces, y después le dijo, tú eres de ese pequeño grupo de cantantes que pueden dominar cualquier canción. It's very difficult for an opera singer, trained opera singers, to sing something other than opera. También le dijo, es que también hay que tomar en cuenta que es muy difícil para cantantes entrenados y estudiados en ópera cantar cosas que no sean ópera, porque obviamente van a traer esa otra canción al estilo de ópera. Their voice is specifically trained for classical music. Mm-hmm. You have a fundamental, beautiful, I could sing anything voice, that I would go into the studio with you and we could do any song, just like Dimash. He could sing anything. I feel you can sing anything. Wow, aquí el maestro Walter, la verdad, honor a quien honor merece, ¿no? Digo, sinceramente, Kai, ustedes lo saben, yo siempre lo he dicho, para mí es de mis favoritos Kai Chengyu. Para mí canta mejor que Nurjas, pero de lejos. Nada más que Nurjas, digo, no canta mal, canta muy bien. Ya quisiera yo cantar como cualquiera de ellos, ¿no? Pero vocalmente hablando, digo, hay que ser objetivos. No porque sea el de Kazajistán hay que apoyarle todo. O sea, si queremos que crezca, hay que decirle las cosas como son. No por querer apoyar a Dimash sobreprotejamos a un concursante compatriota de él. Hay que ser justos. Hay que ser objetivos. Digo, para mí, vocalmente hablando de los hombres, el que mejor canta es Kai Chengyu. Para mí. Para ti puede ser Nurjas o puede ser Stefano Prince, como quieras decir. Y de las mujeres, híjole, es que la tengo difícil. La tengo entre la Danshu y Nurcholpol. Bueno, la de Kirguistán. Ustedes me entienden. Yo creo que ellos tres vocalmente, hasta ahorita, hasta el segundo concierto, son los que me han demostrado mejores cosas. Kai le dijo el maestro Walter que al ser cantante de ópera lo felicitó porque supo irse a otro género que no fuera ópera y no convertir esa canción en ópera. Le dijo, tú eres un cantante que puede cantar cualquier canción como Dimash.
O sea, no es que lo esté comparando, pero le está dando una referencia, ¿no? De que Dimash puede cantar cualquier género en cualquier momento y no hacerlo ópera o no hacerlo balada o no hacerlo... O sea, puede hacer el género que él quiera. Y le está remarcando el maestro Walter Afanasieff a Kai que él tiene esa misma habilidad. Dice, yo podría ir al estudio de grabación contigo ahorita mismo y cantar cualquier canción sin ningún problema. Ese es un gran honor, ¿eh? Un gran honor. Y sí, si se dan cuenta... Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy, muy claro, tanto los españoles como los mexicanos, latinoamericanos, centroamericanos, para más preciso. Aquí hubo una época en México, estoy hablando de la época de mediados de los 80s, inicios de los 90s, donde el maestro Plácido Domingo sonaba muy fuerte aquí en México, muy fuerte. De hecho, el maestro Plácido Domingo ha dicho que México es su segunda casa. Ha llegado a vivir aquí por temporadas y aquí tuvo mucho éxito. Pero tiene el problema que cuando cantaba canciones típicas mexicanas, las transportaba, digamos que sin quererlo, sin premeditarlo, a un toque operístico. Y es a lo que se refiere el maestro Walter Afanasieff con Kai Cheng-yu, de que tú, a pesar de ser cantante de ópera, puedes agarrar una canción de cualquier otro género y no traértelo inconscientemente a la ópera, sino que cantarla en ese género. Y es lo que, por ejemplo, le pasa al maestro Plácido Domingo, que quienes estén muy entrenados en el canto, en el bel canto, en el canto operístico, en la ópera, de que siempre que vayan a cantar algo, inconscientemente lo van a trasladar a la ópera. Aunque ellos no lo quieran, va a ser algo innato en ellos, de que como eso es en lo que están entrenados, eso es lo que saben hacer. Y eso es aquí lo que le está remarcando el maestro Walter, ¿no? Y a mí, Kai Cheng-yu, él es mi gallo en cuanto a los hombres, hasta el segundo concierto. A lo mejor ya ahorita, cuando nos toque reaccionar a Prince, a Stefan, me sorprende, ¿no? Pero ahorita para mí, vocalmente, las decepciones han sido los occidentales, tanto como Prince y Julia, ¿eh? Yo esperaba un poquito más de ellos, están muy trasladados al género contemporáneo occidental, muy al pop y al pop rock. No sé, yo esperaba vocalmente un poquito más de ellos. So thank you so very much for that performance. Yes. Thank you very much. Wonderful. Thank you. Vamos a ver qué dice Dimash. So Chun-Li, it was wonderful. Your voice is incredible. Your voice is fantastic. Your voice is as rich as the Chinese culture. Thank you. I come Kazakhstan because you. Thank you. Yeah. Thank you, my bro. Thank you very much. Anytime, our doors will be open for you. And about your vocal range, about your skills, just only one word. Wonderful. Congratulations. Wow, aquí Dimash le dio uno de los mejores cumplidos que le puede dar un cantante de la altura y de la talla de Dimash a otro cantante. Le dijo, tu voz es increíble, es espectacular, y hablar de tu rango, de tus habilidades, de lo que tú haces, dice, simplemente maravilloso. O sea, es que no se le puede encontrar un pero. No me gusta hacer comparaciones, pero aquí las voy a hacer un poquito porque cabe. Tenemos a Nurjas, que es el favorito porque es el local y es el que más apoya a Dimash, porque pues, es su compatriota y es lógico, ¿no? Y tenemos a Kai Cheng-yu. Nurjas canta muy bien, tiene muy buen estilo. No nos ha demostrado mucho porque no se ha separado de la imagen de Dimash. Lo quiero ver ser más él para ya poder dar un juicio pleno. Pero canta muy bien, tiene muy buenas habilidades. Y tenemos a Kai, que es un monstruo vocal. Es un monstruo vocal. No es de que nada más lo diga yo, sino que ya se lo dijo Dimash, ya se lo dijo el maestro Walter Afanasieff. O sea, tienes la habilidad de cantar lo que tú quieras, porque tienes la voz, tienes potencia, tienes rango, tienes carisma, tienes presencia, dominas el escenario, haces que la gente se fije en ti. Eso es bastante impresionante. Y se ve que es muy, muy joven. Y a diferencia entre Kai y Nurjas, a Nurjas por momentos se le ve forzado
en algunos momentos en las canciones, en las dos canciones que nos ha mostrado, se le ve un poquito forzado. Los nervios todavía se lo comen, se le va un poquito el tiempo. Digo, necesita tiempo, ¿no? Necesita crecer un poquito más. A comparación de Kai, que se le ve suelto, se le ve natural, se le ve libre, se le ve como pez en el agua. Y por ese lado, para mí, Kai es un poquito superior a Nurjas. Pero les digo, para mí, eso puede variar según el gusto de cada uno de ustedes, ¿no? Pero para mí, Kai y Chengyu es mejor que Nurjas. Pero ahora sí que en gustos se rompen géneros. Y pues bueno, hasta aquí llegó la intervención de Kai Chengyu con esta canción que nos habla de la riqueza cultural de China gracias al viaje que él hizo con Julia. Se inspiró en la ruina, no sé si recuerdan que vimos en el capítulo 2. A él le tocó irse de viaje en este paseo con Julia de Italia, y fueron unas ruinas donde les mostraron restos de la civilización, ¿no? De la ruta de la seda que les están promoviendo, y la verdad, increíble. Y dijo que al ver estas ruinas le evocó, ¿no? Ese patriotismo de querer enaltecer también los lugares culturales que tienen en China, que hay muchísimos, pero muchos. Y la verdad fue increíble, me encantó su voz. Su voz te transporta, es un viaje. Escuchar a Kai Chengyu es magnífico. Pero bueno, la mejor opinión es la que tengan ustedes. Ya saben, déjenmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Quiero saberlo todo, quiero enterarme del chisme. Y así que pues bueno, si esta videoreacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatiko. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana o más al rato en el ciberespacio. Bye.